Vamos a dar 2 clases ahora, ya no sé qué problema surgió y entonces se van a dar las 2 clases, colecistitis y apendicitis, que es la que tenemos ahorita. Si gustan y quieren hacer preguntas al final de la exposición, con gusto. Bueno, esta patología en particular, igual que la colecistitis, son de las emergencias quirúrgicas que se ven en todas las unidades o atenciones de emergencia del hospital en el país y en el mundo, así es. Y particularmente el cuadro de apendicitis, que se considera pues el procedimiento que es urgencia, que hay que operar el tratamiento quirúrgico, sí o sí, aunque ya también se ha probado con el manejo no quirúrgico del apéndice. La última vez que se trató de implementar o se hizo fue ya para la pandemia del COVID, porque de hecho tuvimos que vivir esa experiencia nosotros directamente. Bueno, una definición bien sencilla es la apendicitis es la inflamación del apéndice secal o vermiforme, que la mayoría de causas, bueno, hay varias, pero que en general el origen del cuadro de apendicitis es una obstrucción en la luz del apéndice en cualquier trayecto a lo largo del tamaño que tenga, porque puede ser de diversos tamaños. Para hablar un poco del apéndice, así rápidamente hay que acordarse o recordarse un poco de la embriología. Bueno, recordemos que todos los órganos del ser humano se originan de 3 capas, ¿verdad? El endodermo, el mesodermo, y particularmente todo lo que concierne al tubo digestivo del endodermo. Ahora, a lo largo de esta estructura que es el endodermo, se divide o se forman en 3, ¿cómo se llama? El intestino primitivo, el cual se subdivide en 3 partes. Intestino anterior, medio y posterior, y cada uno de estos da origen a cierta cantidad de órganos del tubo digestivo y algunas vísceras sólidas. Entonces, de la primera porción prácticamente, o del intestino anterior, se forman estructuras como el esófago, el estómago, la vesícula biliar, el hígado, el páncreas, ¿verdad? Y parte del duodeno, ¿verdad? Ese es el territorio o los órganos que se derivan del intestino anterior. El intestino medio da origen de la última parte del duodeno hasta los 2/3 medios del colon transverso. Y de ahí en adelante hasta lo que es el ano, pues el intestino posterior. La importancia de esto es saber que el apéndice se deriva en la parte del intestino medio, junto con todos los órganos que hemos dicho. Es decir, el yeyuno, ilion, ciego, ahí está el apéndice, y luego el colon ascendente hasta 2/3 del colon transverso. Y la embriología es importante porque todos los órganos empiezan a formarse y a desarrollarse dependiendo de la semana que tenga el embrión, y particularmente ahí por la 6ª semana en adelante empiezan a haber una serie de cambios, y específicamente en el abdomen, tanto de los órganos que están contenidos como también de la misma pared o cavidad abdominal. En el caso de los órganos, hay un crecimiento, por ejemplo, importante del hígado, que llega a ocupar la mayor cantidad de espacio en el abdomen. Y el abdomen no crece o se desarrolla mucho en ese momento, y las vísceras o las vísceras huecas, como las asas yeyunales, iliares y colon, se ven forzados a salir, ¿verdad?, temporalmente de la cavidad abdominal a través del orificio umbilical, o lo que debería corresponder a eso. Entonces aquí tenemos ese esquema.
donde protruye fuera de la cavidad abdominal, y en ese momento ya empieza a ver un vestigio de lo que va a ser el ciego y también el apéndice cecal. Como esto es temporal, cuando retorna, ¿verdad? Lo hace primero el intestino posterior, porque aquí va todo, no sale el intestino anterior porque no puede, porque está vivo el esófago y el estómago, pero sí lo hacen la masa intestinal y el estómago. Entonces esto regresa y lo primero que entra es todo lo que se desarrolla del intestino posterior, y luego va el intestino medio, ¿verdad? Y se van ubicando tal como va a quedar dentro del abdomen. Pero, ¿cómo se llama? Empieza a desarrollarse esto. Esto es importante, ¿verdad? Porque hay un cambio de orientación. Esto es inferior, después se vuelve superior y anterior, porque se va a ubicar ya en la fosa ilíaca derecha, el ciego, ¿verdad? Que contiene el apéndice o da origen al apéndice. Y luego todo el marco cólico, así tal y como lo conocemos. Ya tenemos aquí lo que les mencionaba, de cómo va haciendo la transición en su formación y el desarrollo de la yema, lo que corresponde al apéndice embrionario, y que luego empieza a crecer en longitud junto con la ubicación ya definitiva del ciego en la fosa ilíaca derecha. Ahí prácticamente donde usualmente encontrar. Pero esto se lo menciono en primer lugar porque también esto que acabamos de hablar tiene mucho que ver cuando hay alguna alteración en el retorno de la víscera, porque puede ser que entren al revés, ¿verdad? Entonces entra el intestino medio y se vaya a colocar, el primero que entra se localice todo lo que es el ciego y el colon derecho en la fosa, en el abdomen izquierdo. Entonces el ciego va a estar junto con el apéndice en la fosa izquierda. O que al introducirse los órganos lo hagan, no se vayan ubicando como se debe. Y entonces no se vaya desplazando el ciego y pueda quedar a medias, por ejemplo, subhepático, y ahí va a estar el apéndice también, o que llegue a su posición normal, o que se vaya desarrollando mucho y quede también en el ciego a nivel del apéndice. Entonces, todo esto tiene que ver si a este paciente en el futuro le da un cuadro de apendicitis aguda, porque no va a estar en su sitio, los síntomas no van a ser los característicos que esperamos cuando está ubicado en una posición habitual. Bien, a esto me refiero, cuando tenemos, por ejemplo, el ciego en la posición izquierda o está implantado más arriba en la flexura clínica, lo que debería de corresponder a ello, su hepático derecho. Este que es el lugar o sitio usual donde queda ubicado el ciego con el apéndice, y a veces también un descenso aún más marcado, que puede ser que el ciego llegue hasta la posibilidad, hasta la pelvis, junto con el apéndice. ¿Verdad? Hay estas diferencias o variantes de ubicación del ciego con respecto al sitio en el abdomen, pero también tenemos la orientación de la punta hacia diversos lugares, ubicando el ciego en la posibilidad derecha. Entonces la orientación puede ser diversa y puede estar lo más frecuente o lo usual es que esté retrocecal hacia atrás, que sería esta posición. Puede estar pélvica, que está dirigida hacia abajo, o subsecal, que es una posición intermedia. La base siempre va a estar obviamente en el mismo lugar, pero sería la punta de la pelvis. Esto que llega acá
este es el ilio terminal y esto es la válvula ileocecal. Vean que está bien cerca realmente lo que es la válvula ileocecal del apéndice o de la base de la vertebral. Apenas lo separa unos 2 centímetros, 2.5. Y entonces también puede estar el apéndice anterior, la parte final del ilio, y esa posición se llama anteroilial, o puede estar por detrás y esa se llama retroilial. ¿Qué tiene que ver esto al final con el cuadro apendicitis? Es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo que el apéndice está irritando anteriormente la pared anterior o el peritoneo parietal. Cuando ustedes estimulan o evolutivamente va sufriendo todos los procesos inflamatorios hasta la perforación, irrita la parte anterior de la pared abdominal, que está retrocecal, que no está en contacto directo con esa zona, sino que está en la parte posterior de la pared abdominal o lateral, inclusive. Entonces los síntomas no van a ser iguales, los signos no los van a encontrar de igual manera en estos casos. Bien, hay características que debemos de definir, como por ejemplo el tamaño del apéndice. Estas son cosas generales, pero que sí nos sirven a nosotros para hacer diagnóstico, y también cuando nosotros enviamos estudios por imágenes nos van a dar todos estos datos, por lo tanto debemos de recordar lo normal. El apéndice mide entre 6 a 8 centímetros, depende de la fuente donde ustedes consulten. Pueden haber apéndices más pequeños, como 3 centímetros, o tan grandes como lo reporta su literatura, que pueden llegar hasta 30 centímetros o más, ¿verdad? De largo. Y también puede haber aginesia del apéndice, es decir, en algunos casos no se llega a formar. El diámetro, hay dos diámetros, el diámetro interno, que es el lumen prácticamente, que en teoría debe ser virtual, pero que siempre hay en realidad ese espacio es real, porque siempre se produce secreción o moco, ¿verdad? Que normalmente está drenando hacia el cielo. Entonces, el diámetro aproximado es de 3 milímetros, pero la circunferencia, o sea, el diámetro externo del apéndice, anda ahí por los 5 o 6 milímetros, perdón, y eso es considerado normal. Cuando ya está aumentado, pues puede ser debido a un proceso obstructivo o inflamatorio del apéndice. ¿Verdad? Y otra característica, sobre todo en pacientes jóvenes, infantes, ¿verdad? Es que tiene las paredes por debajo de la mucosa y tejido linfóide. Y es una de las causas, ya lo vamos a ver, también de apendicitis. Entonces, esto es como lo más básico que deben de saber. Este es un corte transversal del apéndice, donde ustedes están viendo el lumen, y este tejido linfóide. Cuando esto se inflama, lo que hace es producir un cierre del lumen, y ese produce cuadro apéndice. Eso más que todo es en los niños y en los adolescentes, y disminuye con la edad, ya prácticamente en el paciente adulto mayor ya no existe. Y por lo tanto esta causa no va a ser una causa de apéndice. Irrigación, pues tiene irrigación lógicamente, que es la arteria vesicular, rama de la arteria ileocólica. Ustedes deben de recordar eso, ¿verdad? Que esto va a drenar, o bien, mejor dicho, de la arteria mesentérica superior. Acá tenemos ilustrado, en realidad, siempre la arteria va también acompañada de una vena, y la vena se distribuye de igual manera, lo único que ellas se forman a partir del órgano y llegan hacia la vena, son afluentes, ¿verdad? Lo que hacen es drenar de la sangre de cualquier órgano, y eso, dependiendo de la zona del órgano que esté, tienen un territorio
en el cual desembocan en una vena todavía de mayor calibre. Y esto es igual, ¿verdad? La vena apendicular que acompaña la arteria apendicular hacia la vena iliocólica y luego hacia la vena mesentérica superior. Y esta se une con la esplénica y la mesentérica inferior para formar la vena porta. Algunas cosas importantes o básicas son de acá ya había mencionado que es la causa más común de abdomen agudo quirúrgico, que también hay un porcentaje de la población que puede presentar el riesgo de un cuadro de apendicitis, que esto varía con la literatura y de la región también geográfica, pero que en general anda por un 8% a un 9%. Que la frecuencia más elevada de cuadros de apendicitis entre la segunda y tercera década de la vida, y que la mortalidad, a pesar de que ha bajado, siempre existe mortalidad, está relacionada con el cuadro evolutivo, que es la complicación final, que es la perforación. Entonces, ¿por qué no es lo mismo un cuadro, la mortalidad en un cuadro de apendicitis aguda no complicada, como una fase dematosa o una fibrino purulenta, que una gangrenosa? Y no se diga la perforada ya con una peritonitis generalizada, ¿verdad? Y que a pesar de todo, o sea, siempre han habido una serie de ¿cómo se llama?, de evolución en cuanto a los métodos diagnósticos por imágenes, y han aparecido una serie de escalas que ya las vamos a mencionar, pero siempre estamos haciendo diagnósticos tardíos, y por lo tanto estamos siempre operando pacientes con apéndices perforados, y el objetivo es tratar de hacer un diagnóstico rápido y específico para tratar esta enfermedad lo más rápido que se puede, que no llegue hasta eso. La etiología en cuanto a esto, ahí ustedes tienen esta cantidad hay muchas más, pero estas son las más frecuentes. Los recalitos son compactadas, que entran del colon del ciego hacia la luz del apéndice y obstruyen. Y eso provoca un cuadro de apendicitis aguda, o la hiperplasia del túnel linfoide, que lo acabamos de mencionar, o cuerpos extraños como semillas, parásitos, ¿verdad? Y ahí está espinas del mercado y otro montón de cosas que pueden encontrar ahí. Y los otros son los tumores. Los tumores que pueden ser pues no tan ¿cómo se llama?, benigno, como el adenocarcinoma, que prácticamente es un cáncer en el apéndice, o un mucocelio, o un síndrome carcinoide. Esos son como los tumores más frecuentes que afectan al apéndice. Y estos los vamos a encontrar, aunque ya no es específico del adulto mayor, sino que también puede ser el paciente joven. Ahora, también tenemos otras causas que son más curiosas, como el atoramiento del apéndice o un trauma abdominal en la zona del ciego, con el colon derecho, que pueda producir un proceso inflamatorio del apéndice. Y también estaba reportado antes el método que todavía se hace para diagnóstico y también para seguimiento de algunas enfermedades, como el enema varitado. El enema varitado es un material de contraste que se ocupa, pero que viene impreso como chicloso, ¿verdad? Y entonces se adhiere a las paredes, a todo el colon, pero muchas veces parte de esto entra al lumen del apéndice, se va a obstruir. Y eso provocaba también con cuadros de apéndice. No era en todo, pero sí fue reportado. Y esto es para que vean que este calito esto es un tumor. Tiene el aspecto de un mucocelio. Tienen que ir a leerse el capítulo de apendicitis muy grande, pequeño. Ahí hay un apartado en la página, y ahí están todos los tumores.
y ahí les explica cuál es el más frecuente. Entonces esto cuando uno lo ve así, aquí es un corte que tiene de parte del hilio y han quitado el cierre junto con el apéndice. Y tiene una causa, no es a propósito que se equivocaron, que se le fue la mano. Probablemente tenían el diagnóstico previo o el que el doctor le explica. Y uno debe y como está, no llega hasta la base de la apéndice. Si esto sale un tumor de alto grado de malignidad, y ya lo operaron, solo le quitaron el apéndice y los golpes están positivos, tienen que regresar para volver a operar y hacer una hemicolectomía derecha. Entonces, por eso es que probablemente aparece esta pero eso es sugestivo. También hay parásitos que pueden entrar al cuerpo, ¿verdad? O algo más curioso es el apéndice. En la fisiopatología del cuadro apendicitis, la obstrucción es lo que genera todo. Normalmente no hay nada que ocurra. Pero cuando ya hay algo que está obstruyendo, que puede ser a nivel de la base, puede suceder en el tercio medio o sobre la punta, eso no es de recuadro. Entonces, por delante de la obstrucción, lógicamente va a haber siempre producción de moco, y eso va a ir aumentando la presión de las paredes del apéndice. Va a haber edema en las paredes y lógicamente también hay bacterias ahí que habitan. Entonces va a haber una proliferación de bacterias. Y todo esto va generando una compresión en las paredes. Y lo primero, acuérdense que las paredes del apéndice tienen músculo, tienen linfáticos, venas y arterias. Entonces las estructuras que son más fácilmente comprimibles o compresibles son los linfáticos y las venas. Las arterias tienen un poco más de resistencia por el tejido elástico que tienen. Entonces, cuando produce esa compresión, se ve comprometido el drenaje linfático y venoso. Por lo tanto, se va a poner, ustedes apretan su brazo, lo tienen un rato, van a ver cómo se incogitan las venas. Entonces, hay una fase congestiva, que es como la primera fase del cuadro apendicitis. Y posteriormente, si esto continúa, ya empiezan a entrar un poco en sufrimiento, lo que es la mucosa, y se empieza a ver ulceraciones. Hay translocación bacteriana. La translocación bacteriana es del lumen hacia la pared y sobre todo también a la parte externa del apéndice. Puede salir ya inclusive fuera de la celosa, y esto es lo que da origen a esa fibrina, a esas bacterias que ya están por fuera del núcleo. Y empieza a ver también lógicamente la tensión en las paredes inferiores, y ahí empieza ya a comprometer las arterias, que son las que llevan los nutrientes y el oxígeno a los genes. Al haber eso, ya empiezan a haber microinfartos de las paredes. Los microinfartos, lo que sucede es que son zonas de tejido muerto, pero no se han perforado. Pero sí, la translocación bacteriana ya continúa. Dependiendo de eso, pues si esto continúa, va lógicamente cede en alguno de los puntos ya donde el tejido está muerto y termina drenando o perforándose. Esas son las fases clínicas lo que da origen a la fase clínica del cuadro de apendicitis. Entonces ahí están las diferentes fases de la clínica, que por ahí se han hecho algunas modificaciones al nombrarlas ahora, que todavía se mantiene ese tipo de descripción. Entonces la edematosa o congestiva, la supurativa o fibrinopurulenta le decimos nosotros, pero se llama fibrinosa o supurativa, la gangrenosa necrótica. En esa el color ha cambiado, se ve grisácea o negruzca, con placas fibrinosas y todo eso, pero ya prácticamente el tejido desvitalizado y en la otra donde ya se perforó en cualquier sitio de lo que le digo, puede ser en cualquier sitio.
Las bacterias que lógicamente salen del lumen son muchas. Entonces las infecciones son polibacterianas, pero predominan algunas bacterias de acuerdo a lo agresivo que son, y las que más predominan son las coli y el bacterial de Frank, ¿verdad? Y estos son prácticamente gram negativos y anaerobios. Entonces, nosotros debemos de saber un poco también en esta parte lo de los antibióticos, para ver el espectro, porque ustedes saben que no es lo mismo gram positivo que gram negativo y que los anaerobios. Entonces, en base a eso, nos vamos a dar un tipo de antibiótico con el cual podamos inclusive cubrir esos microorganismos que nosotros sabemos, aunque nosotros no tengamos el cultivo en ese momento, porque hay que mandar cultivo. Pero eso está reportado 72 horas después. Pero con ustedes, sobre todo el que opera, ve la complejidad y lo afectado que está el órgano, en qué fase se encuentra y que realmente amerita antibióticos, porque no todas las fases del cuadro de apendicitis necesitan antibiótico-terapia. Probablemente profilaxis sí, pero no terapia antibiótica, que son dos términos diferentes. Entonces, cuando yo encuentro un cuadro de apéndice gangrenoso o perforado, es lógico que yo debo de mantener los antibióticos y darlos por un tiempo determinado. Entonces, eso es el plan de tratamiento con antibióticos ya definido. Y de eso se trata, cubrir esto. En general, lo ideal sería dar monoterapia, pero a veces necesita uno combinar antibióticos, y no porque uno no lo sepa, sino que muchas veces las instituciones para las cuales nosotros trabajamos no tienen el antibiótico ideal o el que deberíamos de prescribir para esto. Entonces terminamos dando combinaciones para gram negativos y para anaerobios. Una de las que ustedes, no sé si han tenido la oportunidad es de ver, no sé, como la verdad que ahora tienen un problema como hospitales, pero ahí una de las combinaciones más usuales es dar ceftriaxona con metronidazol. Entonces, cuando tú ves el efecto, ahí está cubriendo los gram negativos y los anaerobios. Pero si yo tuviese un antibiótico mejor y único, yo lo prescribiría. Pero esos medicamentos muchas veces no están en el arsenal de nosotros. Ahora, el dolor, en cuanto a las manifestaciones clínicas, estos pacientes se caracterizan porque, bueno, es un dolor que aparece de repente, pero no es un dolor intenso, es insidioso inicialmente, pero puede ser capaz de despertar a alguien, ya empezar con ese dolor. Y recuérdense también de la clase de dolor abdomen agudo, que no sé si se las han dado, pero hay dos tipos de dolor, ¿verdad? El visceral y bueno, son tres en realidad: el dolor visceral, parietal y el referido. Entonces, pero nos vamos a quedar para no enchivolar tanto con el dolor visceral y sonal o parietal. Y entonces tienen características diferentes y son conducidos por diferentes sistemas de inervación. El primero que va a dar es lógicamente el dolor visceral, porque el dolor somático ya depende de otros aspectos del sitio donde está el órgano y qué tan cerca de la pared abdominal está para producir irritación en el peritoneum parietal, por ejemplo. Pero cuando el órgano está solito por ahí, dentro del abdomen, y en el caso del apéndice, ¿verdad? Lo que sucede es que hay mecanismos que producen el dolor visceral. No sé si ustedes se recuerdan o lo han leído, que es lo que provoca el dolor visceral y que es conducido, por lo tanto, por su sistema de inervación. Hay varios mecanismos, no solo uno. Uno de esos es compresión, que es compresión del órgano, que no le haga eso. El otro es la distensión.
Esos son los neuroreceptores que tienen. El otro es la isquemia, ¿verdad? Y otro, que es el caso del cuadro de apendicitis, es la irritación o infección o inflamación. Eso desencadena el dolor visceral. Entonces el órgano empieza a mandar la señal, pero si ustedes se acuerdan del intestino anterior, medio y inferior, cada uno de esos tiene una zona donde va a referir, porque el órgano solito no dice yo voy a la apéndice, que está enfermo, sino que da una señal mal localizada, y esas son las características del dolor, ¿verdad? Es un dolor no tan agudo, ¿verdad? Tolerable, pero no tiene una localización específica. Y de hecho, en la semiología de ustedes, no sé si se acuerdan de su semiología, que hacen tres círculos o semicírculos en el abdomen cuando se refieren al dolor. En el círculo de arriba están los órganos del intestino anterior cuando están afectados, no solo, sino que todos refieren al dolor. En la parte media del intestino, cuando uno lo dice perigástrico y todo eso, o periumbilical, perdón, está haciendo énfasis a cualquier parte de los órganos del tubo digestivo que se originan del intestino medio. ¿Cuáles son? Ya lo dijimos: yeyuno, ilio, ciego, apéndice, colon ascendente y transverso. Pero todo eso no te va a señalar, no vas a saber en ese momento. Y por eso es bien difícil cuando empieza el órgano a afectarse, decir, vaya, llega alguien con 8 horas o 6 horas de dolor y va a ser un cuadro de apéndice o es un cuadro de apéndice. Pero se está empezando a manifestar. Lo primero que manifiesta es el dolor visceral. No sabes, él se queja de un dolor mal localizado en la parte superior, ¿verdad? Pero todavía no puede ser preciso en decir es el apéndice en ese momento. Si lo dejas evolucionar, sí, porque después de que ya él avisó el apéndice, vienen los otros cambios evolutivos de la enfermedad, que es el proceso inflamatorio, todo lo que dijimos, hasta la fibrina a la supurativa y luego probablemente la perforación. En ese momento, cuando ya sale el contenido, lo hace donde esté el órgano y irrita la pared abdominal o el pectoreo de esa zona. Y el dolor de características somáticas es diferente, es un dolor fuerte, es un dolor bien localizado, porque va en otra ruta y es más rápido. Entonces, ahí nosotros, él lo presenta, o tú se lo evalúas y lo produces, lo provocas. Cuando el examen físico, no le va a doler en todos lados al inicio, no le va a doler en todos lados, pero cuando ya hay un proceso infeccioso importante y tú aproximas la pared del apéndice, ahí se produce el dolor. Entonces ella dice, ¿y qué hay en esa zona? ¿Qué órganos tengo en la fosa ilíaca derecha? Eso ya lo vieron en semiología también, en la división de los cuadrantes, en 4 o en 9. Entonces ustedes tienen que acordarse de eso. Pero eso ya es una fase más. Después de lo que empieza, provocando el dolor, mal localizado y todo, que no se sabe qué es todavía, porque se diga que con tan poco tiempo de evolución de un cuadro de apendicitis lo puede asegurar plenamente, ¿entiendes? Tiene que transcurrir cierto tiempo para que empiecen a aparecer los demás síntomas. Entonces, otra cosa que le sucede al paciente que tiene, aparte del dolor, tiene anorexia o hiporexia, no tiene hambre, puede tener náuseas, puede presentar vómitos, puede presentar deposiciones, unas cuantas deposiciones de diarrea, no es una gastroenteritis, porque es otra cosa, ¿verdad? Y ya en una fase más tardía presenta fiebre, ¿verdad? Pero ya antes de la fiebre, lo que sucede cuando ya es el apéndice ya está realmente afectado y ha evolucionado a una fase ya complicada, lo que la migración del dolor, que uno dice de la espiral de la zona superior, ya lo localiza plenamente en el siguiente. Entonces hay signos clínicos con los cuales nosotros podemos, la verdad que son una gran cantidad, porque en el mundo
en diferentes zonas geográficas, cada quien evalúa su signo característico, pero nosotros acá debemos de conocer el punto de conforme, ¿verdad? Que es como un clásico, debemos acá para nosotros, que está ¿y dónde se ubica? Bueno, trazamos una línea en la esquina ilíaca entre lo superior al ombligo y lo dividimos en tres partes, tres tercios. Pues la unión del tercio externo con los tercios internos, ese es el punto de magnitud, que es el punto que yo voy a estimular, que voy a evaluar. ¿Qué es lo que va a suceder? Que a la presión, ¿verdad?, que va a haber sensibilidad en ese lugar. ¿Qué es lo que se encuentra ahí? Pues ya habíamos dicho que es la posición más usual del ciego y de la base del apéndice. Pero que si el apéndice está retrocecal, ese paciente no le va a dar plenamente un signo manifiesto. A lo mejor va a haber dolor, pero no como uno esperaría identificarlo en el signo turno, que si uno apenas ya el gesto de dolor. Que se parece, pero no es lo mismo. O sea, ustedes lo que hacen es en la fosa, ahí no es un punto, en la fosa ilíaca derecha hacen presión profunda y luego traen al paciente y hacen una descompresión brusca, ¿verdad? Eso provoca sensibilidad intensa en la zona esa, que puede, ¿por qué lo refleja? Porque hay un proceso inflamatorio ahí. Y que esto puede deberse a que, bueno, una fase ya avanzada de toda la infección. El signo de Robson. El signo de Robson es la compresión en la fosa ilíaca izquierda. Ahora, aquí hay un montón de teorías de que dicen que provoca el dolor al otro lado. Que el gas que no aprieta acá se va pasando para el otro lado, se vuelve a doblar. Más bien pareciera que el movimiento de desplazamiento de vísceras mueve el apéndice del otro lado y por lo tanto provoca. Pero la teoría y lo que dicen los libros es que la columna de gas sube y se va a desplazar hacia el hemisferio derecho y hacia el ciego y que se mueve el apéndice y se está inflamado. Pero lo que al final se traduce en compresión en la fosa ilíaca izquierda y dolor en presión del paciente, dolor en la fosa ilíaca. Y otro signo es el psoas, ¿verdad? Ese signo también es, pero nosotros no usamos acá. Entonces el paciente, ¿verdad?, en el cúbito lateral, nosotros lo que hacemos es hacerle una hiperextensión del miembro completo. Y eso es lo que hace producir contracción del psoas. Y si el apéndice está en una posición retrocecal, para un estímulo o sensación de dolor. Y la otra es el signo del obturador. El obturador es otro signo también importante. Y lo que hacemos ahí en el cúbito dorsal, ¿verdad?, lo que hacemos es flexionar aquí el muslo sobre el abdomen y luego producimos una rotación externa. Entonces hay una sensibilidad importante en el paciente y produce dolor, y eso se debe a la localización pélvica del apéndice y lógicamente el cuadro apendicilar, o sea, por lo menos eso es lo que se quiere. Y luego hay otro signo que nos vamos a estar viendo, que es el tracto rectal. Ya casi está abandonado, pero de vez en cuando hay que usarlo. Eso sí, tiene que ver que no sea, tendré que platicar y explicarle al paciente. Ahora, lo clínico, ¿verdad?, las manifestaciones clínicas son esas, pero en el diagnóstico también podemos también mandar pruebas de laboratorio. No son muchas las que necesitamos, sino que un programa y ver cuánto es el valor que tiene. Recuérdense simplemente el valor normal, porque hasta eso estamos olvidando.
Si no saben lo normal, no van a saber qué problemas tienen. Entonces, pacientes que tienen arriba de 1000 glóbulos blancos, ¿verdad?, podrían tener un proceso inflamatorio del apéndice, eso es lo que estamos evaluando. Pero en la medida que va incrementando el valor, ¿verdad?, son valores que pueden ser de positivo, todavía no hay problema en que esté en una fase probablemente inicial, ¿verdad?, o no complicada. Pero si tenemos un leucograma de 20.000, 25.000, 30.000 en adelante, esos pacientes muy probablemente ya están en una fase de necrosis o de perforación. Y lo otro que deben de evaluar junto con los glóbulos blancos son los neutrófilos. Eso es importantísimo, porque cuando tienen una fase evolutiva como una peritonitis ya por perforación, el leucograma va a salir sumamente elevado, pero los neutrófilos también van a estar bien altos. Al inicio pueden estar en una fase más temprana, pueden estar de 70, de 80, 85, pero cuando ya tienen una infección importantísima en el abdomen, los neutrófilos se elevan arriba del 90. Entonces eso, las dos cosas, porque siempre hacen énfasis cuánto tiene el leucograma que mandamos, tiene 15.000. Y lo que aquí nunca le dicen los neutrófilos, permítanme, a ver, eso hay que revisarlo, ¿verdad? Y lo otro que hay que descartar, sobre todo en la mujer, es una infección urinaria. Entonces hay que mandar un examen de hemoglobina. Otros exámenes que antes no se mandaban, pero que hoy sí se utilizan, es la PCR, que prácticamente es un marcador inflamatorio. Y se ocupan en algunos escores que ya vamos a mencionar, pero que no son los nuestros, sino que son los que ocupan en Norteamérica, pero que nos dan una información importante. Lo único que es de la PCR no es específico, puede ser cualquier órgano del cuerpo que esté inflamado, páncreas, sí. Pero como nosotros lo hacemos, enfatizamos en lo que estamos estudiando, y ahí nos sirve, ahí le damos el valor importante. Y luego están las pruebas por imagen o exámenes de gabinete, que si nosotros empezamos en un orden lógico, vamos a iniciar con una ultrasonografía. En la medida que la ultrasonografía no es concluyente, porque no nos dé un dato, nosotros seguimos teniendo dudas, ¿verdad?, de que un cuadro de apendicitis, porque los síntomas o los leucogramas están altos, podemos asistirnos de una tomografía computarizada o mecánica. Y si acaso, pues otro método, si acaso ese no es suficiente, también tenemos la resonancia magnética y a la laparoscopía, pero la laparoscopía es un método formal, sí, pero es importantísimo el cuadro de apendicitis, sobre todo cuando todos esos métodos diagnósticos han fallado. Aquí hay otra serie de marcadores, porque son muchísimos biomarcadores que existen. El problema es que no los tenemos, que son caros, que los procesan. Pero lo más fácil para nosotros hoy por hoy es la proteína C. Y ya con eso pues, tenemos bastante cubierto. Para los scores simplemente son tablas que se evalúan y una serie de características clínicas, signos y algunos exámenes de laboratorio, con el objetivo de hacer diagnóstico, ¿verdad?, preciso, rápido, de un cuadro, en este caso del cuadro de apendicitis, para evitar llegar hasta las complicaciones que son las que tenemos, ¿verdad?, y que nos dan un importante índice de mortalidad o porcentaje de mortalidad. Entonces aquí tenemos estos que son los más conocidos. Para nuestro caso está el score de parado, el A-score, y hay otro que se llama el score de apendicitis en el adulto, que estaba en el PASA, que es uno bastante extenso porque mide un montón de parámetros y lo usan en países asiáticos.
Y estos dos que son para pacientes pediátricos, el último que está en la prórroga. No es necesario, pero es bueno que lo sea. ¿Verdad? Entonces ahí están como los más comunes, están en su libro, van a leer. Entonces los parámetros que se evalúan son estos. Hay parámetros que son en base a los signos y otros que son en base al signo. Y tenemos en el laboratorio que es modificado, pero aquí está, que es el leucograma y el micrófono. Eso es el que probaría. Entonces me dan una ponderación y en base a la ponderación aquí está abajo. ¿Verdad? Si le da una ponderación ahí dice que no es prácticamente, si es bien bajo, no es sugestivo de que tenga apendicitis, pero uno siempre le da recomendaciones al paciente, no le dice, mire, esto no es nada, vaya a hacer lo que quiera, y después regresa 2 días después perforado. Entonces, pero también importa la medida que el valor es más alto, porque en estos dos ya no le pueden dar relata al paciente, de 7 a 8, y lo que hacen es ingresarlo, sin duda, para seguirlo observando y mandarle más exámenes hasta descartar la enfermedad, y en el otro prácticamente ya uno dice una bomba o lo refiere si te están en una unidad. Para eso sí que me el código. No necesitan más. ¿Verdad? Y ahí está el otro. Este me preocupa más en Norteamérica y que prácticamente ellos dicen que es el mejor, no le dan ninguna oportunidad a la deporte parado. Pero es por eso, en realidad por aquí lo que tiene es que evalúa casi lo mismo, pero ellos tienen la proteína C dentro de su deporte. Y entonces a eso le dan mucho más validez. Y han hecho un montón de estudios y en todos les sale como que predomina, tiene más sensibilidad y especificidad. Este ver en pase, porque digo que hay un montón de valores que lo que hacen es lo vuelven complejo porque lo subdividen en un montón de porcentajes de eso, y eso se le hace un poco más, aunque es sencillo lo que valoran. Y estos son los que se evalúan en el caso del cuadro de apendicitis en pacientes pediátricos. Esto simplemente es lo que queríamos notar. Ahora, una cosa que quiero hacer énfasis es que para el libro se puede mandar como en general al inicio de una abordaje cuando hay duda de si ustedes no la tienen, para que lo van a mandar. No es necesario siempre mandar un estudio de esto, pero cuando uno tiene duda, sí hay que enviarlo. En las pacientes femeninas sobre la edad reproductiva muchas veces tienen duda de que vaya a ser algo diferente, y entonces uno tiene que descartarlo. Pero a veces no, o sea, sino que realmente hay dudas en que se trate de un cuadro de apendicitis, o sea, otro órgano que tiene algún proceso infeccioso, que se trate de otra enfermedad. Entonces uno, por eso es que se ve obligado, cuando esto no es concluyente, se puede mandar una tomografía computarizada, pero ahí es donde nosotros decimos, bueno, pero este es un niño que tengo, o es una mujer embarazada y está en su primer trimestre, no le voy a mandar el TAC. Si no tenemos a nada, pero tenemos la resonancia, le mandarían la resonancia a ustedes a una embarazada. Sí se manda, porque aquí no necesito, primero, aquí no hay radiación, la resonancia. En el taxi, ahí la tienen, la radiación. Y si me preocupa lo del video, entonces ahí en los niños también, no lo voy a cargar yo una tomografía a un niño. Si yo tengo otro método diagnóstico que puede sustituirlo y que me va a dar igual o mejor información, porque la resonancia tiene. Lo que cuesta es la lectura, porque hasta los radiólogos tienen que tener una preparación
para lectura e interpretación de resonancia. Y aquí están las características que se ven en términos de sonido, puntaje y resonancia. Que lo que pretendemos es ver las características de la apéndice. ¿Qué sucede? Bueno, que tengo un diámetro mayor de 6 milímetros, o sea, no compresible. ¿A qué se refiere eso? Que cuando el apéndice está obstruido, se vuelve más rígido, además hay edema en las paredes. Normalmente cuando lo apretan se obviamente sí, pero ese otro no, como que el felicito, duro, entonces no es compresible. Y lo otro es que ya hay líquido alrededor del apéndice, porque ya está en una fase avanzada. Está el grosor de las paredes y también por ahí ya mencionan la vascularidad del apéndice, está aumentado y todo eso, pero no ha sido plenamente aceptado. Siempre persisten la misma valoración de estos parámetros que se ven también en el TAC lo evalúan. La ventaja del TAC es que hay una mejor resolución y pueden reconstruir también en 3D los órganos. Entonces, pero si no, con material de portazo y todo, aquí ven un recalito que está obstruyendo el apéndice. Este es el ciego, y este es el apéndice, y este es la función. Y así, por ejemplo, puede haber líquido alrededor y todo eso. La resonancia, miren que feo se ve, yo a mí particularmente solo veo como que fuera agua sucia con pintura, entonces hay que ir realmente, si uno quiere interpretar estas cosas, hay que hacerlo su pero a veces, vaya, por ejemplo, ¿cómo debe haber ocurrido que la fe? Está marcado, pero yo no creo que es más complejo, inclusive, como le repito, hasta para los y acá lo de la laparoscopía diagnóstica, ¿cuál vamos a aceptar? Primero, que metes a la cavidad y va a buscar el apéndice y si está inflamado, si no, fue un diagnóstico equivocado, pero tú has estado agotando todo, porque no le vas a hacer solo una diagnóstico. Porque agotaste el laburo, el examen, y ya tienes 2 días de tener empezado no concluir. Entonces, al final, te lo obligado a hacer eso. Pero la ventaja que tiene es que si un cuadro apendicitis hay mismo lo pierdes, y se acabó. Entonces, aquí todo esto, cuando estamos hablando de todo esto, no solo son exámenes que voy a valorar, no solo son la historia clínica y el examen físico. Antes, ¿saben que decían que no era necesario mandar exámenes humanos? Que solo con la historia y el examen físico se mandaba sal al paciente, pero no es cierto. Y eso ha pasado en evidencia hoy, antes de todo el tratamiento, cuando lo realizábamos. Diagnóstico diferencial, todo lo que puede haber en el abdomen. O sea, divertículos de Becker, ya saben que son pequeñas circulaciones cerca del hilo terminal que se pueden perforar con el apéndice. ¿Verdad? Divertículos que predominan más a la izquierda y se pueden perforar. Quistes de las mujeres, ya dan productivos, quistes del cuerpo lúteo, quistes de ovario, retorcido, lo que sea, bueno, un montón de productivos. Entonces, hasta la clasifican por lista de órganos, intestinales, ginecológicos, renales, hepatobiliares, con todo eso, pero tampoco uno tiene que ser lógico. Cuando le preguntan que preparen un caso clínico, le ponen una gran lista de diagnósticos. Si yo la duda que tengo, por ejemplo, puede ser que yo no esté confundiendo, que no puedo llegar al diagnóstico porque tengo dudas que sea una colitis, por ejemplo, que hay sensibilidad, no solo ahí, pero el colon puede doler, no solo localizarse ahí la inflamación, o que tengo una infección de vía urinaria, por ejemplo. Pero ahí le ponen un montón de diagnóstico y yo le digo, ¿y qué tenía, por ejemplo, de una úlcera duodenal? Si la úlcera duodenal es aquí arriba. ¿Y qué te pareció? ¿Por qué dices que era? ¿Por qué le pones ese diagnóstico?
ya que seguramente porque lo vio muy lindo, porque lo vio muy lindo. Entonces son un montón de diagnósticos, pero si ustedes quieren poner también diagnósticos diferenciales, vayan a leer lo que se trata, vayan a leer poner y eso que pusiste y decirme qué es eso. Y lo que no sé, y ahora hay complicaciones evolutivas, ¿verdad? El cuadro arquetípico, plastrón, absceso, peritonitis, que son las que más se ven. Ustedes saben que es plastrón y absceso. Hay que decirse que sistemas son, estas cosas son larguísimas, temas de clase. O sea, yo podría estar hablando del plastrón y del absceso. Mejor vayan a leer, pero lo que les quiero decir rápido es que el plastrón, el tratamiento del plastrón se hace por clínica y se parece mucho al del absceso. Yo puedo tener los dos pacientes aquí, los dos van a tener dolor, los dos van a tener una masa siempre en la posibilidad derecha, un bulto, y van a tener leucogramas altos, pero hay diferencia. El leucograma del plastrón no es tan alto como el del absceso, pero tengo que confirmarlo, porque no solo voy a hacerlo clínicamente, aunque yo tenga casi la seguridad. Tengo que mandar, ahí sí estoy obligado a mandar un estudio por imagen. Puede ser la última, aunque no es el gol estándar. El gol estándar es la tomografía. Porque eso sí me dice, ¿por qué? Porque el plastrón no va a tener aglutinado un montón de órganos ahí, ¿verdad? Quiplón, ilion, pared, ciego, pero no va a haber nada dentro de él, contenido líquido no va a haber. El absceso sí va a haber una colección. Y eso es lo que me hace el diagnóstico. ¿Y qué le hacen a un absceso a ustedes? ¿Cuál es el tratamiento? Así rápido. Drenarlo y darle antibióticos. Aquí se puede hacer lo mismo, ya sea abierto, laparoscópico o percutáneo, ¿verdad? Y darle antibióticos. Ese es el manejo del absceso. El plastrón es manejo conservador, antibióticos, y se difiere la apendicectomía en un segundo tiempo. Hay otra complicación sistémica que es la quilibritis y la neumonía epidemitácea. Son complicaciones que están fuera del abdomen. Bueno, en el caso de la quilibritis no está dentro del abdomen, pero no es específica del cuadro apendicítico. La dan otra patología como la diverticulitis para analizar dónde se trata. Porque es bien interesante. Porque el paciente está amarillo, ¿verdad? Y que eso cae en el... ¿Verdad? Esto no es un momento que ya bueno, aquí solo se lo voy a mencionar. Hay pacientes que ya es bien difícil a veces hacer diagnóstico, pero más en pacientes embarazadas, y más en pacientes con VIH, y más en pacientes inmunodeprimidos por cáncer. Entonces todos estos pacientes van a tener sus características propias, en donde ustedes mandan un leucograma y en el caso de los cánceres y el VIH están inmunodeprimidos, no esperen ver los leucogramas elevados, porque muchas veces la sensibilidad no es tan evidente o manifiesta como los pacientes. Entonces todas esas cosas lo van haciendo que uno tenga que utilizar más herramientas, no solo la historia y el examen físico, ni siquiera los laboratorios, sino que empiezan a tomar imágenes. Y ahí tienen que ir buscando la información. En el caso de las embarazadas, por ejemplo, eso es lógico que la trimestre se parece mucho a los síntomas que tiene una paciente embarazada, que le dan vómito, le da dolor a la vez, ¿verdad? El leucograma, ¿cómo está? Hay una elevación fisiológica, el leucograma, pero no es igual que una infección. Entonces, a veces tenemos que tomar imágenes. La que utilizamos más en la embarazada es la ultrasonido, la ultrasonografía. Pero si esta no es concluyente, ya no se logra. Entonces, ¿qué usamos? Podemos usar la resonancia magnética.
que la gente le puede poner contraste, no necesita contraste. Esa es otra ventaja, que la resonancia magnética ni es radiación ni necesita radiación, y que puede ser utilizada y aplicada en embarazadas y no solo en embarazadas, sino que brilla también. Y lo otro es que ya para los signos no los van a encontrar igual en la medida que la gravidez ya tenga menor evolución o semana. ¿Por qué? Porque el apéndice en las primeras semanas va a estar en el mismo lugar que todo, pero a medida que la altura uterina va aumentando, va rechazando hacia arriba y lateralmente la mente. Entonces, el dolor va a estar, de acuerdo al tamaño uterino, más desplazado hacia arriba y lateralmente. Entonces uno al diagnóstico lo hace porque hay mayor intensidad de dolor y también porque se ve obligado, aparte de la historia, a los exámenes y a la imagen. El tratamiento no quirúrgico, dice que no quirúrgico no me gusta hablar porque soy cirujano, y el quirúrgico es igual, o sea, ya lo vamos a tener. Esto yo se lo puedo explicar diferente, porque como hay dos estudios que uno hicieron hace muchos años, donde empezaron con la medicina interna a meterse en cirugía y a manejar apéndice y lo sacaban adelante, pero muchos fracasaban y terminaban hasta la muerte. Entonces, el tratamiento sí puede ser efectivo, pero no todo el mundo es candidato. Lo quieren hacer con gente con peritonito, hay que llevarla a sala. Ustedes son como pacientes, primero no niños, no embarazadas, por aspectos legales y éticos. Luego que no sean pacientes que ya están con peritonito. ¿Cómo voy a poner antibióticos? Y lo otro es que son pacientes con fases no complicadas, que uno sospecha que es dermatosa o fibrino, pero no solo eso. Entonces, ¿qué es lo que ocupan acá? Pues medicamentos son los tradicionales, analgésicos, para los pacientes que ellos les dan manejo no quirúrgico, les dan analgésicos, antiinflamatorios, ¿verdad? Y antibióticos de amplio espectro, amoxicilina, ácido clavulánico, ceftriaxona, con metronidazol o cefotaxime con metronidazol, son partes, no es uno único, hay gran cantidad y hoy hay mejores medicamentos. Así que lo que me solo para que vean, también se utiliza la ciprofloxacina. Si es alérgico, ¿cómo vamos a usar una ceftriaxona? Ahora ocupamos otro que no sea de la familia, como por ejemplo la ciprofloxacina. Una dosis de 400 cada 8 o menos más metronidazol, por ejemplo. El tratamiento es quirúrgico. Y esto es lo que normalmente se hacía antes. Nosotros, las diferentes incisiones de la roquiditis, balcones, todos son abordajes laterales. Esto ya no se usa. Era una paraceliana y una umbilical. Esta sí la usamos todavía. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La roquiditis, pues una incisión. Esta es una transversa. Y lo que se hace es en la piel, pero de ahí uno diseca grasa o el celular subcutáneo, llega hasta la neurosis del oblicuo mayor y ahí hace una incisión y separa, no lo corta, separa el humor. Y luego va a encontrar ya más profundo, que se llama el oblicuo menor y después el transverso. Luego va a encontrar la grasa preperitoneal y luego el peritoneo, y entonces logra entrar uno por capas, ahí va separando y luego ya cuando entró, ahí aparece un bonito que está viendo el ciego y la base de la apéndice, pero no es así. Entonces cuando ya lo ubica, uno aísla con campo y todo eso, para no contaminar, porque muchas veces la apéndice está con placas y todo eso, o perforada. Entonces saca eso, lo primero que ve es eso de acá en medio, que es el apéndice, que es el que nutre a la apéndice. Eso es lo que vamos
a ligar y seccionar, porque ahí está poniendo pinzas, aquí se liga y corta, y eso no nos queda muy apéndice. Entonces, a 1 centímetro de la base, ahí hacemos un corte nuevo, ¿verdad? Y hay un montón de instrumentos con el cual pueden ser concretos, pueden ser ligaduras, pueden ser antigrapadores. Al final, lo que se trata es de seccionar el apéndice cerca de la base, y ya con eso nosotros ya hemos hecho el procedimiento, lo va a cerrar. Pero esto es el método que ya casi no se usa. Bueno, como no, nosotros aquí sí. Pero el gol estándar ahora es la laparoscopía. Entonces, que solo para esquematizarle, esta es la posición y este es el ombligo, esta es la posición izquierda, este es suprapúbico y eso es subentrócal. Deberían de ser suficientes como para llegar a visualizar el apéndice y resecar. Es el mismo que acabo de explicar, pero con la ayuda de una cámara y todo eso. De hecho, ahí han hecho una ligadura, pero puede ser complejo, es doctor. Se saca en una bolsa especial si lo existe. El final se queda con las 3 guillitas. ¿Verdad? Puede haber un puerto único también, que es la laparoscopía, y eso creo que tiene 3 puertos de entrada para trabajar. Pero el diámetro es mucho más grueso, mucho más amplio. Y el robot también se hace con el robot. Ya hay aquí en el balón de acercamiento. Ahora hay complicaciones postquirúrgicas, que son acerca ya esto no es como la fase evolutiva del apéndice, es postquirúrgica o transquirúrgica, porque eso sucede cuando uno está operando y después de la operación. Primero, infección de la herida, abscesos intraabdominales, hemoperitoneo, que es sangre dentro de la cavidad porque le salió un vaso ahí y quedó sangrando, o una fístula o una obstrucción intestinal por adherencia después de la cirugía. Entonces, todas esas son complicaciones postquirúrgicas. Y esto que quiero mencionarles aquí, tienen que ir a leer, pues son los días de Jerusalén. No sé si ustedes habían escuchado antes. Que son viejísimos. Fíjense que estas no son, se les llama guías, pero no son guías, son como propuestas para manejos controversiales en los cuales hay mucha duda y otros no están de acuerdo, ¿no? Y entonces los temas que toman en esto son esos que aparecen en ellas, ¿no? Porque ahí es donde ocupan las escalas o los doctores, ¿verdad? Ponen a combatir el alvarado con el Air-Score o el adulto, etc. Y también en qué momento se hace la operación. Lógicamente cuando se tenga el diagnóstico, pero hay muchas veces que a discreción del cirujano lo tienen ahí y pasan 24 horas y debe de evitarse que pasen 24 horas después para que no llegue a la complicación que es la perforación, ¿verdad? Y hablan también del tratamiento quirúrgico, lo ponen en el abierto versus el laparoscópico, en el cual ya está demostrado que es mejor, pero le ponen mucho cuidado a la laparoscopía porque dicen que forma absceso intraabdominal y que la infección, pero no es cierto. La clasificación también intraoperatoria del cuadro apéndice. Y de lo que estábamos hablando de métodos diagnósticos, que la ultra es mejor que el TAC o el TAC es mejor que la resonancia. Y al final, ¿cuáles son los mejores métodos cuando no te dan un dato, una resolución, o no es favorable la ultra y está embarazado, es un niño? Es lo que le está aplicando hoy, mejor usar la resolución del método. Y lo otro es si yo opero o no opero a los pacientes, lo vuelven a sacar aquí. Entonces ellos aconsejan que sí se puede, pero que tienen que elegir a un paciente. Por ejemplo, le hacen un TAC o una ultra a un paciente
que tú quieres meter en esa cosa del nodo quirúrgico y no le hayas nada más que la inflamación y los exámenes no están alterados, yo sospecho que es un cuadro no complicado y lo puedo meter a ese protocolo. Pero si a ese paciente yo le encuentro un fecalito en el úmero, ya no califica. ¿Por qué? Porque tiene una causa ahí y eso va a hacer fracasar el tratamiento y se le puede complicar. Cosas como esas, todo eso lo tiene ahí cuando vamos a desarrollar. Entonces, por eso vayan a leer, es bien interesante, ¿verdad? Y te saca de dudas, hay esquemas de antibióticos ahí, un montón de cosas, bien interesante. Entonces, eso es lo que hubo una previa, creo que fue en el 2015, que salió el primero y esta es la revisión, y estábamos esperando otra y nunca hablamos a saber si van a salir rápido. Pero todas estas cosas son basadas en evidencia científica. Eso es lo del parte de investigación.